Bienvenidos otra vez al canal. Esta vez estoy acá acompañada con Raúl Sotelo. Lo han visto en el video de tecnología, lo pueden encontrar acá en el canal. Hoy vamos a hablar algo complejo para pensar. Está basado en un libro, ya lo habrán oído por ahí, entre el año pasado y este, hay varias personas nombrándolo porque tiene mucho que ver con la realidad que estamos viviendo en todo el mundo, en algunos lugares más intensamente que en otros. Pero es un poco la estructura que se está tejiendo desde ese año. ¿Cuál es el nombre del video de hoy? 1984. O sea, está basado en el libro de George Orwell, que a su vez él tomó esta idea del libro de otro libro previo, que no está tan bien estructurado como este, pero hay una base. No por ahora el nombre del otro libro. Este libro George lo escribió entre 1947 y 48, se fue publicado un año después, en 1949, y lo que se refiere es acerca de una sociedad en el año 1984, y es donde viene un poco el paralelismo de las épocas actuales, que habla de un estado, un partido omnipresente que se basa en lo que se llama el Gran Hermano. El Gran Hermano en el libro es como una entidad, o el mismo estado, que todo lo ve. De ahí salieron los realities de Gran Hermano, justamente porque en esos realities hay cámaras por todos lados y están viendo 24 horas a la gente viviendo en ese espacio, y permite saber qué hacen, qué no hacen, y aparte están encerrados en ese espacio y bajo control. Eso sería un poco seguramente lo que motivó la película de Truman Show, ¿no? Bueno, un poco también tiene que ver con esa película, porque en la película de Truman Show también tienen el control de una persona y muestran en la vida, bueno, ahí es como exagerado, ¿no? Pero de alguna forma también hay un paralelismo con la época actual. Volviendo al libro de 1984, ahí o sea, si bien está el Gran Hermano y usan la tecnología, usan mucho la tecnología para hacer este control de la población, pero también existe la policía del pensamiento, porque no basta con mantener a la gente controlada, sino también tiene que, para que sea exitoso, o el modelo es exitoso gracias a que controlan el pensamiento de las personas. Entonces, ¿cómo logran eso? Por medio de distintas formas. Una es que el concepto de familia, si bien en el libro hay familia, pero la familia tratan de hacerla desaparecer. Incluso lo que promulgan es que si una persona, un padre de familia, está en desacuerdo con algo con el Estado, el hijo promueve a que el hijo denuncie a los padres. Entonces, de hecho, no lo dice específicamente el libro, o por lo menos no me acuerdo así, pero es como que, por lo menos mi entender es que hasta los hijos son del Estado un poco. Como para pensar y relacionar con lo que estamos viendo. Tal vez algunos no están tan al tanto de lo que está pasando con las leyes en el país en el que viven, porque claro, este video va a ser subido a internet y lo pueden ver de donde sea del mundo, donde tengan acceso a internet. Pero para que revisen en su país sus leyes, qué está pasando, porque como ustedes bien saben, no siempre se hace votación o podemos elegir el rumbo de las leyes que luego nos aplican, que luego nos limitan, en las cuales, a menos que seamos abogados y sepamos de todas las áreas, es difícil, imposible a veces saber qué es lo que estamos transgrediendo. O sea, incluso
en este minuto muchas cuestiones básicas de la vida humana, mucho de lo que pretende proteger los derechos humanos, no está siendo respetado. Entonces, miren, este punto es un tema muy delicado, realmente, la familia, ¿hacia dónde va? Bueno, y yendo también hacia el partido es un partido socialista, o sea, en el cual todos pertenecen a ese partido, pero hacen una discriminación entre la prole, que es la mayoría de las personas, y el resto de la población que no es prole, pero igual todos pertenecen al mismo partido. Pero hacen esta discriminación en la prole porque los mantienen al borde de la miseria. Pero ¿cómo hacen para que no protesten, no se quejen? Primero es que los mantienen entretenidos con diversos temas o cosas mundanas o simples para que estén todo el tiempo pensando, o sea, no pensando en realidad, ¿no? Porque en No realidad, sería un poco como el consumismo claro, de hoy en día, el tener encendida la tele, ver series, Netflix, y después con temas un poco más comida. estructurados, que tienen que ver con, primero, la neolengua, porque ellos manipulan también, este partido manipula la lengua, van cambiando los conceptos de la lengua, la forma en que se estructura, y lo que pretende esto es hacer la manipulación de la información. Entonces, dicen qué cosas son las que valen, las que no valen, o determinada palabra o concepto, cómo debe ser interpretado. Sí. Sería algo así como el monopolio de la verdad, ¿no? Bueno, ahí justamente entraste con eso, y para cerrar el resumen y la introducción de este libro están los cuatro ministerios. El primer ministerio o uno de los ministerios es el Ministerio de la Verdad, que justamente se encarga de hacer la manipulación de la información. Incluso va más allá, dicen, manipulan hasta la información histórica. Y me hace acordar mucho esa frase de que la historia la escriben los ganadores. Ujú. Entonces, Así es. y en este caso, ellos hasta manipulan la información histórica. Hay partes del libro que es interesante porque dice cómo empiezan a cambiar, no sé, ahí está dividido más que en países, en grandes continentes, y siempre están en guerras unos con otros, y en un momento dicen, no, con este nunca estuvimos en guerra, estamos en guerra con este. Y la gente como que empieza a confundirse, pero con el tiempo se olvida, y, y porque cambiaron toda la información, los libros, las historias donde había información, se encargan, tienen una cantidad de gente muy grande que se encarga de buscar esa información y cambiarla, ¿no? Entonces Un van, mega sistema de control mental. exacto. Después, bueno, y ahí es donde se engancha el otro ministerio, que es el Ministerio de la Paz, que el Ministerio de la Paz eh, es mantener siempre un conflicto activo. Siempre hay guerra o hay un conflicto con otro, o sea, en este caso con otro continente. Entonces, y ese temor maximiza ese control porque dicen hacia dónde puedes viajar, hacia dónde no puedes viajar. O sea, ciertas áreas es muy peligroso, no se puede. Cualquier parecido con la realidad, ahí ustedes observen. Bueno, y les nombraba hace un rato que, por ejemplo, mantienen a la prole casi al borde de la miseria. Bueno, hay un ministerio que es el Ministerio de la Abundancia, que es el que se encarga justamente de eso, ¿no? De mantener y controlar, incluso no solamente de la prole, la prole es aquí evidente en el libro, pero Ujú. también al resto de la población los mantienen también con recursos limitados, o sea, siempre hay ciertas cosas que se pueden conseguir y no cuando. Eso Bueno, mantiene todo ese control. basta ver el gran problema económico que está causando, o sea, debido a esta situación en todo el mundo, sobre todo los países que ya venían siendo fisurados
por la corrupción y otros temas, por la gran desigualdad que siempre algún político de turno es votado porque supuestamente la va a combatir y no la combate, de hecho, la acrecientan. Y nos llenan de palabras que supuestamente sirven de puente para entendernos los unos con los otros, pero ya vieron de qué se trata, ¿no? También manipulación del lenguaje. Pues esas palabras también son parte de ahondar la brecha que nos separa, generar más malos entendidos, más confusión, y el tema económico se instala y nos vuelve completamente vulnerables. Claro. Bueno, eso es lo que es el Ministerio de la Abundancia, o sea, tiene una economía totalmente planificada. Y por último está el ministerio, que para mí es el ministerio como que, que abarca todo, es por lo menos lo que yo entendí de, el libro, es el Ministerio del Amor, porque se encarga justamente de la reeducación de la gente y que colabora con nosotros, o sea, porque por un lado la reeducación básicamente en base a castigos, pero también se respalda en que o sea, o interactúa con el Ministerio de la Paz para, para mantener ese control y una guerra permanente, un miedo permanente. Claro, porque no hay ningún entendimiento ahí de por qué se hacen las cosas, sino que simplemente es el miedo el que hace que las personas se queden y acepten semejantes Sí. torturas. Ahí me hace acordar con esto del Ministerio de la Paz, justamente hablando del miedo, en la serie House of Cards, que en una de las temporadas que termina, que dicen cómo hacer para mantener el foco o mantenerse Que las en el personas poder, sigan atentas al mismo punto. y la serie dice, termina esa temporada con diciendo el presidente con el miedo. Claro, es el último recurso y de todas formas ese recurso siempre utilizado. Pero cuando ya no saben más qué hacer, porque voluntariamente las personas no van hacia donde ellos quieren, entonces ahí retuercen un poco más el miedo, ponen más fuerza a los mecanismos de tortura y finalmente el ganado va todo junto hacia el mismo lado. Bueno, para terminar el resumen del libro y bueno, continuar con otros puntos, el lema del partido, que es un poco, hay que leer el libro bien y entender más los conceptos, da para mucho para analizar, pero porque es como que el mismo lema pareciera en principio contradictorio, porque dice, guerra es paz, libertad es esclavitud, e ignorancia es fuerza. Entonces, Terrible, terrible. o sea, imagínense guerra, o sea, manteniendo esa guerra, manteniendo el miedo, yo te protejo, pero acá estás en paz. La libertad es esclavitud. Como no tiene mucho sentido, pero Sí, es lo que el otro diga que es mi libertad, no es la libertad que son, de lo que yo necesito, el espacio que yo necesito, la forma en la que me gustaría ser tratado. Es como aguantarme el espacio que me dan, las palabras que recibo, el trato que recibo. ¿Ustedes creen que eso es libertad? sí. Y después ignorancia es fuerza, ¿no? Es un poco también la fuerza del partido mismo es tener a la gente ignorante. Con eso le ayuda mucho a encontrar, porque un pueblo sabio muchas veces va a cuestionar, pero si es alguien ignorante no tiene las herramientas adecuadas para cuestionar nada, entonces se queda tranquilo. Bueno, a lo largo de la historia sabemos de destrucción de bibliotecas en todo el mundo, por los mismos conquistadores, sea quien sea el conquistador de turno, iban directo a las bibliotecas. Y después, bueno, una vez que las personas se olvidan, les generan la ilusión de que tienen acceso a una información, pero esa información a la que estas personas les dan acceso es una información distorsionada, que tiene ya los contenidos preparados de lo que el conquistador quiere que estas personas crean. Entonces, en definitiva, acá no estamos jugando a crear la realidad tal como nos gusta. Acá estamos explicando las asombrosas coincidencias de lo que escribió este hombre, que de hecho, ¿en qué año lo escribió?
1947 y 48. Ya tiene su tiempo. Y aún así lo escribió hacia el futuro, porque él le puso 1984. Miren en qué tiempo estamos. Sí, yo creo como que ese año es, no sé si es presidencia, pero es como que partió algo, Después de la guerra, ¿no? o inició algo. Después de la guerra. Y justo, miren, poco antes, hay otro libro que también habla de este tema del encasillamiento, la mega estructura de control, que es el de Aldous Huxley, Brave New World, ¿no? Sí, o como se tradujo al español, Un Mundo Feliz. Yo antes de hacer todo este análisis de estos videos bastante tiempo atrás, porque yo, por ejemplo, Un Mundo Feliz lo leí justamente en fines de la década del 80. Pero en 1984 lo leí hace un par de años atrás. Pero por lo menos El Mundo Feliz me quedó tan grabado en la mente que yo decía, porque es como mostraba el mundo actual, pero desde otro punto de vista, que habla de cómo, no sé, también no es la familia, sino, me acuerdo que decía que había eh, varias castas o niveles sociales. Había un personaje que como que no entendían por qué estaba en cierto nivel. Estaba también, es otro tipo de control, pero también es control. Y, y el hecho de que, por ejemplo, las parejas no sean una única, sino que sean más libres. Y todo el mundo tenía hasta la salud controlada. Tampoco había familia, si te das No, cuenta, no, no, porque es no. como todos De con hecho, todos, cuando tengan ganas, sin ningún tipo de análisis, de pensamiento, reflexión, vivían todo el tiempo en una especie de estado de hipnosis por esta sustancia soma. sí. Y de hecho había una especie de reserva donde había un pequeño grupo de personas que sí vivían de la forma antigua, ¿no? Serían los indígenas, Sí, claro, serían los salvajes, y los tenían una comunidad a la cual no se permitía interactuar con ellos, como aislados, como una reserva, como animales. Bueno, entonces, aquí viene, esto no es solo simplemente contar acerca de unos curiosos libros que parecen ahora más ser periodísticos que de ciencia ficción, sino contar un poco lo que pasó en 1984, en el año 1984, que aparentemente, tal vez por algo eligió este número, esta persona que escribió el libro, quién sabe, tal vez se hizo algún viaje, algún viaje alucinógeno, No, espiritual, o alguien le o contó. alguien le contó alguna programación, algún cronograma de actividades. Y en el año 1984, algunas cosas recordarán los más grandecitos, y algunas cosas investigando también se pueden saber que tienen relación con esto del libro, de estos libros. De alguna forma nos da a pensar que entonces estaban armándose las bases para esta estructura que se cuenta en el libro. Pero a través de un mecanismo que pareciera ser liberador. Por eso nadie se está dando cuenta, yo creo, porque, a ver, ¿qué pasó? Algo impresionante que nos encanta ahora es Internet. ¿Ustedes saben cómo partió el tema de Internet? En realidad partió con algo que se llama open source. Open source, acá tenemos al que conoce más de tecnología. Entonces, estas como plataformas abiertas, algo así, es como... Sí, en realidad Internet parte por un tema de poder comunicar computadoras en distintos lugares, o sea, hacer una red, que eso siempre en una parte la computadora, después la computadora tiene que estar en red, y esa red empieza a crecer, se hacen redes privadas hasta que en un momento nace la red pública, ¿no? Donde todos pueden conectarse a la misma red. Y básicamente eso es Internet, es una gran red que está a nivel mundial. Me acuerdo que
al principio, cuando yo estaba en la universidad, lo de internet, más allá del tema tecnológico en sí, pero yo podía entrar a buscar información de distintos tipos, y era más que nada información académica. Después fue creciendo y fue evolucionando hacia lo comercial, etc. Pero nace por ese lado. Y de ahí, bueno, empiezan a haber distintas tecnologías y distintas... Partiendo un poco de la misma lógica abierta, claro, que permite expandir o desarrollar una red, porque acá ¿de qué estamos? Estamos hablando de códigos abiertos, el GNU, Unix, digamos, todo esto que de alguna manera fue la base para estructurar un poco la forma tecnológica en la que nos manejamos ahora, el entendimiento tecnológico de estos tiempos. Y esta red, este pensamiento de red, entendemos que la mente humana, las conexiones neuronales forman una malla. Esta malla de conexión, digamos, que puede sostener información. Si la pensamos como una red también es la red que captura peces en el mar, captura cualquier cosa. En una red puede haber cualquier cosa. El tema es, esta estructura, ¿qué finalidad tiene? ¿Existe un dueño? ¿Es realmente público? Si yo tengo que pedirle permiso a alguien para poner contenidos, o no puedo hablar de determinados temas porque me censuran, entonces no es público, es privado. Si lo que está ahí puede ser hackeado o no, manipulado de alguna otra forma, utilizado en mi contra, o sea, no puedo hablar de ciertos temas por derechos, copies. Bueno, yo no sé si es que fue pensado desde el inicio o no, pero sí hoy es una herramienta potente para poder hacer este control. O sea, sin lo que es Internet, o sea, primero el Internet parte con las redes, con las computadoras personales, después aparecen los celulares con 3G, 4G, y empiezan a meterse, a ser parte de esta red. Así es como la red se metió en las casas. Claro, claro, porque primero, en mi casa siempre había, porque yo soy parte de la tecnología, siempre nací con esto. No es que nací, pero fui uno de los pocos que me acuerdo que estaba metido en el tema. Y no era tan popular como ahora, pero ¿hacia dónde voy? Que esto permitió generar otros conceptos como Internet de las cosas, y esto de Internet de las cosas permite que a futuro hasta un auto sea controlado por Internet. Permite un enlace de nuevas piezas. No, hoy mismo las fábricas, los fabricantes de productos que, por ejemplo, tienen cualquier dispositivo, sea un televisor, esta misma computadora, tienen cámaras y audios que pueden ser activados en cualquier momento. Y bueno, empieza a ser más complejo cuando va evolucionando lo que es inteligencia artificial. Sí, ese es el tema. Estamos poniendo mucho el foco en el tema de red, y maravillándonos con esta capacidad de interconexión, sin darnos cuenta que detrás de esto está centralizado el control de la información, el contenido, los contenidos, y existen sensores y niveles de distribución de la información. Acá las personas de sistemas entienden mucho más de esto. Son esquemas que se arman en función de quién lo pide. ¿Quién lo pide? Digamos, el que pone la plata para generar esta estructura normalmente, y luego hacen acuerdos entre ellos, y normalmente se vuelve todo un gran monopolio, el monopolio de la información, el monopolio de la verdad, de lo que estábamos hablando. Entonces la red simplemente les permite llegar más allá, les permite llegar hasta tu casa. Las cámaras, micrófonos en todos lados permanentemente abiertos. Acá no estamos hablando de leyes. Las leyes no nos permiten tomar decisiones en función de quién nos ve, quién nos escucha o qué nos escuchan, qué
qué parte queremos mostrar o qué no queremos mostrar, qué contenidos queremos recibir o no. Es al revés. Sí, hay cosas que pueden ser muy buenas, como por ejemplo en ciertas industrias, sin entrar a ningún detalle, pero gente que maneja maquinarias muy grandes que pueden llegar a ser muy peligrosas para mucha gente, eh, que dependan de si se queda dormido, si tiene una instrucción, entonces hay software que te permiten hoy hasta detectar si una persona está quedándose dormida o no. ¿Sí? Entonces, permite levantar una alarma o hacer que pare una operación, algo que puede llegar a generar un accidente. Entonces hay cosas buenas, pero también se puede usar para hacer un control masivo de la población, El ¿no? tema es quién está tomando las decisiones. Una inteligencia artificial ya no la toma la persona, más allá de que la persona puede estar alcoholizada, puede haber estado drogada y teniendo acceso a un auto, un vehículo que puede ser un arma, o incluso un arma, Sí, incluso piloteando un avión o hoy manejando un por avión y demás. O por lo sea, pronto, inteligencia artificial, así como se ve en las películas, a menos lo que está declarado y lo que se ve en todos lados, no existe una máquina que tenga procesar. Hoy se habla más de machine learning, o sea, software que son capaces de aprender y tomar decisiones en base a ciertos algoritmos, pero la tendencia va hacia ese lado. Todavía hay bastante dependencia de las personas, ¿no? Eh, pero bueno, va evolucionando. O sea, hace unos años este tema de no Machine Learning, sí, disculpa que te interrumpa, no parte del concepto de wiki, del que se inspiró Wikipedia. Casualmente suena como Wikileaks, digamos. Esta wiki es como lo que permite al usuario interactuar y dejar, digamos, sus contenidos, aportar, digamos, a los contenidos de una plataforma. no, lo que pasa es que en realidad se puede tener todo lo que sea wiki, Wikipedia. Lo de wiki es un concepto, es una forma de información, son datos, ¿sí? Es información que está disponible y que vos decís, bueno, esta la quiero dejar disponible y libre para quien quiera revisarla. El tema es lo que hace el machine learning o la información es toma esa información y ejecuta acciones en base a eso. Entonces, ahí es donde está. Hay un tema que a mí me pareció muy interesante con esto de machine learning, porque, por ejemplo, hay se plantea un caso, una disyuntiva de decir, voy a hacer una búsqueda de personal. ¿Qué pasa cuando hay un puesto que quiero cubrir en una empresa? Tengo muchísimos candidatos. Nada, tengo que tener mucha gente buscando y teniendo siempre el mismo criterio. Entonces, a veces se pierden mucha gente en el camino, hay mucho potencial desperdiciado y de repente no necesariamente elijo la mejor persona. Entonces, lo que dicen es, con Machine Learning, yo le enseño cómo buscar a la persona adecuada y me ayuda con eso. Pero, ¿qué pasa con esto? Como se basa en datos, la entrada, el input de esa información es datos, históricamente en muchos puestos se eligen hombres, o al revés, para muchos puestos se eligen mujeres. Y entonces, si voy a decirle al Machine Learning que tome esa información histórica y con eso aprenda, va a aprender haciendo lo mismo y no cambia nada, no mejora nada, sino hasta puede empeorar. De hecho, hay otro tema. Las personas, como seres vivos, son completamente seres que están en cambio, son dinámicos, siempre están aprendiendo, siempre están teniendo sus momentos de inspiración, uno diría. Entonces, hay días que uno puede levantarse y estar súper lúcido, otros días estar siendo un inútil, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? En una entrevista, si vos te guías por datos, es simplemente lo que esa persona cuando armó el currículum, lo que la máquina decidió leer en ese papel, entonces toma en función de la búsqueda que haces de una base de datos. Pero, a ver, cuando es personal, de pronto hay cosas que en la entrevista uno puede notar que no están en el papel, cosas que tienen que ver con la capacidad, las posibilidades.
Eso no va a estar en ninguna base de datos. Bueno, pero creo que no estamos yendo a la tecnología y no hacia No, al punto porque de... el tema es, lo que estamos mostrando acá es cómo se estructura la realidad en función de una planificación que parece ser muy antigua, que en algún minuto apareció en libros como ciencia ficción, y que ahora estamos viendo como parte de lo que tenemos que aprender o pretenden que nos acostumbremos a ver en el día a día, entender cómo funciona y aceptar que esa es la realidad. Sí, ¿Y qué libros, ocurre? películas... Toma decisiones por nosotros. Un sistema, lo llamen como lo llamen, por más maravillosas posibilidades o capacidades que tenga, es una máquina, no es un ser vivo. Y hay Bueno, mucho de lo vivo que nunca va a estar en una máquina, por más genial que sea. Entonces, acá no estamos diciendo no a las máquinas, lo que estamos diciendo, las máquinas no pueden decirle a los seres vivos cómo tienen que vivir. Y eso, esa es la razón de ¿y este cómo video, pensar? ni cómo O sea, pensar, y ni cómo cambiar o no cambiar, o por qué quiere es como parte cambiar en ese de la sentido. policía del pensamiento, donde te van... no es tan directo como el libro, ¿no? Pero con algún paralelismo, viendo las películas como el mensaje que tiran es como que uno se va acostumbrando y va diciendo, como que va tomando eso como no tan raro y lo va aceptando más naturalmente. Claro, porque el ser humano básicamente cuando vive de una forma crónica, con cierta cantidad de estrés, finalmente para ahorrar esta cantidad de energía que se desperdicia, de este continuo desgaste, dice, bueno, ok, me acostumbro a vivir con menos. Y al cabo de un tiempo se olvida de aquello que sí tenía. Bueno, incluso todo lo que es libros o películas, todo ya se sabe. Por ejemplo, hay casos ya conocidos en Estados Unidos con el tema de películas de la guerra, que Estados Unidos con determinadas películas han aumentado la cantidad de gente que se ha inscrito en las Fuerzas Armadas. Publicidad. Publicidad. ¿No? Bueno, aparte del tema tecnológico, miren que, pero es fundamental porque es la estructura de cajitas, digamos, la compartimentación, la fragmentación, digamos, la red en la que nos meten en estas cajitas, tal cual como vivimos en edificios con cajitas cada vez más pequeñas de hormigón. Bueno, estructura a full para ser recompartimentada luego en fragmentos más pequeños, un poco como funcionan los sistemas que luego se propagan y se enlazan entre sí. Entonces, toda esta tecnología derivó en, de pronto, sistemas muy utilizados ahora como Python, ¿no? Que, bueno, súper abierto y muy fascinante por su capacidad de enlace, digamos, de vínculo con otros Bueno, en lenguajes. realidad es Python, Python. sí, porque Python. eh, no, y Python lo que tiene de novedoso y bueno es que tiene sentencias para ejecutar un comando simple, eh, se usa una sola sentencia. Y tiene cosas mucho más simplificadas, pero eso es a nivel de programación y que es multiplataforma y se puede usar en la computadora, en un dispositivo de una marca u otra. ¿Ven eso? Entonces tiene como que es transversal y cruza todo, ¿no? ¿Ven eso? ¿Cómo se replica el mismo lenguaje? Una sola sentencia para todo. O sea, eso simplifica mucho a nivel para los programadores. Y es algo que se viene persiguiendo, por lo menos desde el punto de vista de la tecnología, se viene persiguiendo hace años, es tener un único estándar, ¿no? Yo como en la parte de tecnología, en un momento decir, bueno, quiero desarrollar algo. ¿Y qué lenguaje uso? ¿Qué plataforma uso? ¿Cuál es la que me conviene? ¿Cuál es la mejor? ¿Esta tiene mejor una cosa u otra? Si yo desarrollo no sé, en Windows, no me va a funcionar en una Mac, o no me va a funcionar el celular, o si desarrollo para el celular no lo voy a poder usar acá o allá. Entonces, se tiende todo a estandarizarse, ¿no? Y este tipo de lenguajes ayudan a eso. Algo que tal vez suene un poco extraño, pero ahí ustedes lo piensan, si les parece que tiene sentido, ¿no? Que me llama mucho la atención. Algo que se escuchó mucho por esa época, en 1984,
y unos años después, porque en realidad duró un tiempo, fue esto de las vacas locas. Lo de las vacas locas fue un prión, que después se llamó prión, no se sabía muy bien qué era. En su minuto, al menos las personas, mirando la tele, en las noticias, no entendíamos muy bien de qué se trataba. Pero aparentemente habían unas vacas enloqueciendo en algún lugar y nadie sabía por qué. Y entonces no se podía comer la carne de esas vacas. ¿Qué ocurre? El prión, este prión aparentemente, pasa de un mamífero a otro mamífero. Ese es el tema. ¿Por qué no pueden comerlo los humanos? La vaca es un mamífero. Pero también este prión se encontró en felinos, en cabras, ustedes saben, en otros mamíferos. Entonces, si un prión puede pasar de un mamífero a otro, entonces no tendríamos que comer carne. El tema es que la información quedó completamente incompleta, valga la redundancia, y entonces nunca supimos que esto podía derivar en algún tema que pudiera llegar hasta estos tiempos. Las personas nunca dejaron de comer carne y finalmente los antibióticos no mucho tenían que ver con el tema del prión, porque se sabe que el prión no se elimina con antibióticos. El prión se mete y prefiere el sistema nervioso. Se instala en el sistema nervioso y de ahí el tema de las vacas locas. Pero básicamente vuelve loco a cualquier mamífero. Se instala y puede estar 5, 10, 20, 40 años hasta que se empiezan a ver los efectos, propagándose. Entonces, hay mucho que desconocemos, pero las cosas no empiezan y terminan porque simplemente ya no lo oímos en las noticias, sino que siguen estando ahí porque es la ignorancia la que propaga este tipo de situaciones. En la medida que entendemos, investigamos, más allá de lo que nos dicen o no, sino por nuestra cuenta, podemos prepararnos y protegernos por adelantado, entendiendo que las cosas suceden ahora, no cuando te las están avisando, ya es tarde. Entonces, el prión es un tema actual, de hecho quienes portan priones no deben compartir su sangre, no pueden dar sus órganos. Es algo que surgió después de lo de las vacas locas en algunos países. Pusieron leyes que prohibían este tema de la donación de sangre y de órganos, pero no lo hicieron todos los países, ni se siguió hablando de esto, ni se sabe hasta qué punto llegó esta escala, ni de dónde surgió el asunto del prión. ¿Por qué esas vacas enloquecieron? Parece que no eran vacas que comían pasto. ¿Qué le están dando de comer a las vacas? ¿Por qué las vacas comerían mamíferos y las vacas son vegetarianas? O sea, son herbívoros. Tal vez si fuéramos todos herbívoros sabiendo que hay un prión por ahí, podríamos estar un poco más protegidos. Es para pensar. A mí me llamó mucho la atención este tema de prión y pensé en la palabra prisión, porque este aislamiento, este tema de meter una estructura y a todos adentro, me sonaba prisión. Y justo el prión, o sea, prión, prisión, le habrán sacado la palabra de por ahí. Y luego un día me llamó la atención la terminación de las palabras. Miren, terminación, investigación, no sé, parece toda una locura, pero es así como funciona mi mente muchas veces. Sion, resulta que Sion es un lugar utópico, algunos creen que es Jerusalén, algunos creen que es Roma, la cual se la llama también la Nueva Jerusalén. En el movimiento Rastafari se puede escuchar en las canciones de Bob Marley, por ejemplo, esto, Sion, Sion, como un lugar paradisíaco donde vamos a ir, como un lugar en la luz, un lugar idílico donde somos aceptados y está todo bien. Es curioso, porque todo termina en Sion, por qué Roma sería la nueva Sion y por qué Sion sería este Sion con Sion. ¿De qué estado idílico estamos hablando?
Sion no era la ciudad donde vive la gente que no está fuera de la Matrix, de la película Matrix. En la película Matrix, Sion vendría a estar como en el centro de la Tierra. Ustedes ven que todo esto ocurre como por fuera, la Matrix, y las personas están en estas cápsulas cultivadas por estos seres, que más serían como bacterias o algo así, en un sistema como muy tecnologizado, muy holográfico tecnologizado, pero la vida tal cual la hemos visto hasta ahora, en realidad se mantiene en un núcleo, como de una manera aislada, en una cápsula interna, sin tanta tecnología, donde ellos la tecnología la manejan a voluntad, es decir, está a disposición del hombre y no a la inversa. No a la inversa. Entonces, estas personas que viven en Sion, en esta película, en la película Matrix, ellos pueden ver la realidad. Miren, entonces el Sion es el lugar donde vos podés ver la realidad. Es decir, sos independiente, tenés tu propio discernimiento, podés elegir, un lugar donde podés elegir. ¿No? Y trabajan en equipo, no son seres aislados. Entonces, bueno, si ese es nuestro lugar idílico, ¿qué está pasando? ¿Queremos vivir en la Matrix? Qué curioso. Bueno, prisión. Entonces, hasta ahí, eso es para que ustedes lo piensen. Estábamos hablando de estructuras de aprisionamiento. Miren la cantidad de estructuras de aprisionamiento. Todos los conceptos mentales se han vuelto muy, muy encasillados a solo una manera de entenderlos. Y se han creado cada vez más conceptos y conceptos. Como ese libro de acusar a los hijos denunciando a los padres. Bueno, en este momento es no solamente hijos a padres, se refiere que cualquiera, cuando tenés una diferencia de cómo está funcionando el mundo, no te denuncian, ¿no? Pero sí te empiezan a aislar amigos. Sí, bueno, hay países donde conocidos. están diciendo abiertamente el presidente de turno que las personas tienen que denunciar a sus familiares y amigos, tienen que denunciarlos. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que todos están forzando para que todos hagamos. Entonces, si no entran estas personas en el monopolio de la verdad, dentro del único lema y de funcionamiento que hay, entonces deben ser denunciados. Bien, ustedes realmente son capaces de dejar amigos de lado, dejar a la familia de lado, ¿con qué se van a quedar? ¿Realmente pretenden quedarse conviviendo con la única verdad y completamente solos, fríos, sin amor? ¿De qué se tratan las relaciones y la vida? ¿De qué se trata el amor? De diversidad, de alegrarnos, de encontrar una perspectiva diferente, de algo distinto que el otro pueda decirte y que te sorprende y de pronto te enriquece. Eso es. Entonces, algo que también empezó a pasar en 1984, venía pasando un poco antes, ¿no? Pero se reforzó y se potenció, es el tema de las modas. Entonces empezó con la música, por ejemplo, el movimiento pop, que todavía está ahí fuerte. Movimiento pop, con tremendos personajes, porque ya no era música, era el personaje, el cantante o la cantante famosa, vestida de una forma súper rebelde, rompedora de esquemas, o aparentemente rompedora de esquemas. Miren, en Corpiño, supuestamente contra la religión católica, había una tremenda cruz. Que vamos con la religión o no vamos con la religión, y bueno, la cuestión es que todos escuchando esa determinada cantante, esa determinada canción, sin escuchar realmente la letra y sin haber mucho contenido ahí tampoco. Pero ¿por qué todos escuchando lo mismo, todos cantando la misma canción? Curioso, ¿no? Y todos vistiéndonos iguales, como esa persona para ese video. Por ahí todo lo que a nivel de música, pop, haya empezado antes de la década del 80, pero en la década del 80 tuvo su explosión, ¿no? El pop. Miren, en las películas podríamos ver también ciertas
temáticas que se instalaron y luego hasta el día de hoy la gente les encanta a todos ver zombies, por ejemplo. Ahora es divertido verlos, a todos en estado de hipnosis, zombies. A verlos medio muertos, ¿están muertos o están vivos? Ya da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, de estar vivo pero que medio muerto, parecer muerto. Pero de hecho, a nivel de películas, hubo en la década del 80 una explosión de películas zombies, después como que desaparecieron y volvieron a aparecer en los últimos años. Me acuerdo cuando empezaron a resurgir las películas y series de zombies en la época actual, se hacía esa comparación, ¿no? Como que volvía la moda zombie. Claro, y la gracia no es vestirse como aquel que no era zombie. La gracia, sobre todo en los países donde se hacen estas festividades tipo Halloween, era vestirse como un zombie. La gracia era el ser el zombie y actuar como un zombie y reírse de hacer ese tipo de payasadas, casi como un alcohólico. Bien podría ser un alcohólico. Después también todo lo que es tecnológico, de alguna manera propagando el tema del transhumanismo, este tema de humanoides, robots, robótica, Terminator. ¿Recuerdan Terminator? Súper famosísimo, tuvo sus sagas, pero no hace mucho. Robots y exterminio, a full. Zombies, robots y exterminio. De eso hay mucho, 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 mucho. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué estaban tratando de inculcarnos? ¿Cómo nos configuramos viendo todo eso? ¿Mm? No era ficción. O de a poco empezó a dejar de serlo. Finalmente somos nosotros. Finalmente somos nosotros los que nos vamos transformando en humanoides. Humanoides. Porque ya no es que yo cuando quiero utilizo un lavaplatos o utilizo cuando quiero un microondas, cuando quiero utilizo el lavarropa, cuando quiero necesito o no necesito un lugar donde guardo alimentos que me dice o no lo que tengo que comprar, porque ahora existe ese tipo de tecnología. O un celular, llamo o no llamo por teléfono cuando quiero. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Nos íbamos de paseo a las casas de los amigos, capaz que podíamos estar todo el día desaparecidos y nadie nos podía llamar, no había teléfono a veces, o había teléfono, pero había que pedir prestado el teléfono a la persona de la casa, y había que saberse de memoria el teléfono para marcarlo. De hecho, nosotros no teníamos teléfono, Hay mis mucha gente amigos sin tampoco. teléfono. Y vivían felices perfectamente, claro, con más espacio. ¿Por qué? Porque no hay cómo, en esa completa, verdadera libertad, no hay cómo meterse a decirle, ahora ya volvé, ahora atendé esta alarma, ahora mirá este mensaje de texto. No hay Bueno, cómo. igual había otro tipo de control. Si no llegaba horario, me llegaba un problema en la casa. Sí, Pero pero bueno, ¿cuántos de nosotros volvimos a la hora que quisimos volver, aún sabiendo las consecuencias? Y pagamos las consecuencias porque valía la pena. Cada tanto vale la pena. Cuando no, muchos tal vez no habrán tenido algunos padres del sistema de castigo, con el sistema de castigo, eh, y habrán entendido sí, como mis amigos decíamos, bueno, pero te retarán y todo, pero ¿quién te quita lo bailado? eso. Igual lo hacen. En cambio ahora los celulares realmente nos esclavizan, los aparatos, todos nos esclavizan. Estás haciendo algo y de pronto suena la alarma de la secadora. No sabemos por qué, pero la secadora enloqueció y hace todo el tiempo un ruido y es o no seco la ropa o veo dónde la cuelgo, porque a todo esto, todas las viviendas se hacen de tal manera que ahora ya no tengas dónde colgar la ropa, tenés que tener una secadora. Tenés que tener una secadora y la secadora, los sensores fallan y entonces, pip, 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 en cualquier minuto. Entonces tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para ir a tocar un botón. Y con el celular, ni Bueno, hablar. sí, Notificaciones de todo tipo, permanentemente. Tener que borrar imágenes, guardar fotos que uno nunca va a volver a ver. Ustedes saben lo que es. sin desviar el tema, pero tiene relación ahí, aparece el concepto de obsolescencia programada, que justamente las cosas no es que se rompen por su uso, sino se rompen porque conviene.
Y con todo esto de la red y de internet va a facilitar un poco más eso. O sea, necesito, pensando desde el punto de vista de que soy una empresa, necesito rentabilidad, necesito conseguir ventas, y si uso la resolución programada, puedo llegar a controlar la cantidad de dispositivos que deberían empezar a fallar para que se generen más ventas. Un poco para pensar eso, ¿no? Sí, totalmente. Otro tema, las bibliotecas. Cuando éramos chicos, uno, bueno, si tenía dinero y si no iba a la casa de un amigo, un familiar que tenía alguna O en el enciclopedia, colegio. o en el colegio, y había distintos tipos de enciclopedias o libros con los cuales uno de un tema podía leer de distintas fuentes. Hoy no. ¿Por qué? Por comodidad tenemos acceso fácil a la tecnología y sobre todo con internet, vamos directamente a la enciclopedia centralizada y ahí la información está tal como alguien la configuró y todos entonces obtenemos la misma información. Yo Y bueno, recuerdo, ahí sí. viene lo que es los buscadores, ¿no? Porque los buscadores hoy están comercializados o orientados a que te entregan la información que los mismos buscadores quieren. Hay veces que busco de manera específica o busco información determinada y no encuentro lo que quiero, porque siempre me devuelven la misma información. Entras en un loop, finalmente se purifica y se purifica porque todos terminan yendo por este embudo, finalmente siempre queda en un pequeño pack hermético en la misma información y ya no volvés a recuperar esa información diversa, esa cantidad de diversidad respecto a un tema, de perspectivas que podías obtener Y antes. después el mismo software está pensado para que reconozca tus gustos y todo, entonces te encapsula siempre en lo mismo. Y ahí viene donde se relaciona un poco lo del libro de entretenimiento, donde te va a recomendar siempre lo mismo para mantenerte en, lo mismo, en la misma situación, que en el corto plazo está bueno porque yo voy a recibir lo que me gusta, pero no me permite ampliar mi visión a cosas nuevas o algo distinto o algo, eh, o algo diferente, algo que me sorprenda. No tiene esta capacidad de sorpresa porque no es un ser vivo, por eso. Entonces, qué curioso, de alguna manera simbólico, representativo, lo que pasó en 1984, la UNESCO declaró a la ciudad de Biblos en el Líbano como patrimonio de la humanidad. Poco después, Israel ataca el Líbano. De todas maneras, ese tema de las bibliotecas físicas, donde se guarda todo tipo de información respecto a un evento visto desde distintos puntos de vista, han sido atacadas una y otra vez justamente para eliminar esta diversidad de miras respecto a un evento histórico, sobre todo cuando son eventos que realmente tienen un gran impacto en la mentalidad de la humanidad. De alguna manera, el conquistador siempre se protege de una eventual denuncia, demanda, o que alguien le indique con el dedo. Así que tenemos que buscar otras fuentes. Aprendamos a encontrar diversidad de fuentes y no siempre vayan por el camino tecnológico, que como él bien explica, está preparado para meternos en un embudo y llegar al monopolio de la verdad siempre. Otros puntos de 1984, ¿qué pasó en 1984? Es que comienzan a contarse los muertos, algo que ahora parece muy común, que empiezan a contar los muertos. Entonces, de pronto las noticias dicen, hay tantos millones de muertos de hambre en África. Entonces el tema es, las personas pobres de África, y se crean ONGs para juntar dinero, mandar ropa, lo que sea, para los pobres en África. ¿Ustedes vieron desde ese entonces ahora que eso se haya, cambiado milagrosamente? No, ya van a saber. ¿Por qué? Más de lo que pasó en 1984, que explica por qué nunca la intención fue eliminar la pobreza
ni disminuir la mortandad, las muertes innecesarias. Empiezan a contarlos, solo a contarlos. Desarrollan sistemas para contar las vidas. En la India también, en 1984, hay muchos muertos. No solo de hambre, sino también porque se escapa un pesticida que mata a más de 20.000 personas en solo una semana. ¿Qué pasó con las leyes? Años y años y años, y el castigo no existió hasta que cuando decidió existir fue ridículo, completamente ridículo. ¿De qué se trató? Simplemente de contar los muertos, no de decir realmente cómo se puede escapar un pesticida y matar a tanta gente. Ni hablar de lo que sucede con el agua. Tal vez no sea la misma agua que tomábamos. Antes tomábamos agua de pozo, de las napas. Abundan las napas con agua limpia. Las napas se contaminaron y además ya estamos obligados a tomar agua de las cañerías, la cual es primero tratada por personas las cuales no nos preguntan si queremos que le pongan algo al agua o no, o cómo queremos que traten esa agua. Con amor, con cariño, ojalá como la naturaleza, es así como queremos el agua. Entonces, y de hecho la tecnología fue hacia intervenir cada vez más la naturaleza, en nuestro espacio, nuestras necesidades básicas. ¿Qué más? ¿Qué más empezó a ocurrir? A estructurar los intereses, o sea, a generar una estructura para intervenir en las distintas regiones. Centroamérica, por ejemplo, se instala la política narco, la política del narco. Empieza a generarse guerrillas, conflictos entre los gobiernos y la gente, no las personas del día a día que viven en paz, no el campesinado que vive en paz, sino a generarse unos aparentes movimientos que en realidad da pie a que se instale, no por democracia, no por conocimiento, sino por ignorancia, gobiernos que de alguna manera facilitan el narco, la propagación de lo narco en toda la región de Centroamérica, que le sigue dando pie incluso hasta el día a día a otros organismos, incluso de otras partes, de otros países, para intervenir ahí con esa excusa. Ahora, medio casualmente, es el fin de las dictaduras en Latinoamérica. En esa década. Parece que jugamos a la libertad, jugamos a la palabra democracia, creamos la palabra democracia. En realidad existía antes, pero ahí le dan completo uso. Dicen, recapturemos esta palabra y cambiémosle el uso. ¿Sí? Le hacemos creer que era democracia como la época de los griegos. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la época de los griegos? Lo cierto es que estas supuestas democracias también duraron poco, porque también tuvieron sus golpes, los cuales no se vieron como golpistas realmente, sino como otros partidos políticos que empezaban a jugar al ping-pong, ahora me toca a mí, ahora te toca a vos, y en definitiva nos ponemos de acuerdo en no resolver nunca lo que realmente afecta a las personas, no mejorar nunca la calidad de vida de las personas, no disminuir la pobreza, no enriquecer en conocimiento, no darles más oportunidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Supuestamente, en muchos países, parte de la democracia fue que la mujer pudiera votar. Voto libre. Voto. Ahora votan. ¿Ustedes saben voto? ¿Saben a lo que se llama voto? Votos de pobreza. ¿Por qué yo voy a votar a ser pobre? ¿Realmente las personas saben lo que están eligiendo? ¿Creen que eligen? Van y votan. ¿Creen que eligen? Es un engaño. Cuando alguien te dice, ¿sos libre? No sos libre. Sos libre cuando lo elegís vos mismo, no cuando alguien te lo dice. Si alguien te dice, ahora podés votar, prepárate, el terreno ya está armado. Lo que elijas va a ser parte de lo mismo. Este es el voto.
Duro, pero hay que saberlo. Si no, pónganle otra palabra, ¿sí? Porque voto, ya sabemos lo que son los votos. Esclavitud. ¿Qué pasó en 1984? Campañas de desarme. Campañas de desarme por todos lados. No, que queremos paz sí, paz y amor, paz y amor. ¿Cuántos de nosotros habremos usado el símbolo de la paz? Greenpeace, movimientos medioambientalistas, ustedes saben. Finalmente, investigando, es parte todo de lo mismo. De hecho, el famoso símbolo de la paz está usado al revés de lo que se lo debe utilizar. Originalmente es el símbolo del árbol de la vida. Den vuelta al símbolo de la paz, van a ver que es un árbol seco. Siempre tuvo otra intención, incluida, de hecho, el símbolo anarquista. Es parte de lo mismo, anarquismo. No es una tercera opción. Las campañas de desarme, mientras se hacían por un lado y generaban tal popularidad y todos creíamos que entonces venía la paz, en paralelo, los países que tenían armas nucleares, a los que se les permitía hacer trabajos nucleares, andaban probando armas nucleares por todos lados, a escondidas de las personas, matando a diestra y siniestra. Miren, diestra y siniestra. Animalitos, plantas, destruyendo suelo. Ustedes saben lo que pasa cuando se usan armas nucleares. Cómo realmente cambia todo en ese hábitat. Y hasta el día de hoy avanzan con tecnología nuclear. Las bombas nucleares se han probado en desiertos, en los mares. Imagínense los mares, el desastre que deben haber hecho, que ni siquiera estamos enterados sobre las y después consecuencias. nos dicen, ¿qué pasa que encallan los animales, se desorientan? ¿Qué pasa que hay tanta reducción de la vida marina? ¿Por qué hay menos comida en el mar? ¿Por qué se construyen plantas nucleares al lado de ríos y agua, al lado de los mares? Y después esas pruebas en esa época, la década del 80, la potencia de las bombas era muchísimo, o sea, superior, tal vez en extremo, respecto a lo que fue Hiroshima y Nagasaki. De hecho, una cosa es conocer el nombre de Hiroshima y Nagasaki y otra cosa es ver lo que realmente hacen las bombas nucleares. No es lo que ven en las películas, no es lo que ven en las series de televisión. Cuando puedan, si es que alguien tiene la posibilidad de obtener material japonés, material creado en Japón, del museo creado por el evento este, van a ver lo que realmente quedó, lo que realmente causa. No son muertes con cuerpos tirados. No hay cuerpos, solo sombras. ¿Saben lo que quedan de los cuerpos? Ni los huesos, solo la sombra. ¿Saben qué es que queden sombras? Solo sombras. El vidrio se derrite. No queda nada. Arrasa con todo. Lo único que quedan son sombras de donde hubo cuerpos. Yo, bueno, como mi papá estuvo un tiempo en Japón, él quedó impactado por esto y trajo un material, revistas, libros del museo en Japón. Y vi este material, realmente quedé impactada, porque en ningún lado lo que a uno lea le puede hacer entender realmente. Uno tiene que ver las imágenes, ver esas fotos completamente crudas de lo que eso fue. No es cuando ven en las series de que ven ruinas. No es, lo que pasa que esta construcción que representa el museo en Japón, el edificio con la cúpula abierta, con la estructura metálica, eso no estaba en la zona más cercana al epicentro. Todo en torno a un área enorme del epicentro quedó completamente arrasado. Eso estaba más allá, es lo que quedó de la zona, digamos,
de avance de la onda expansiva, en un punto efectivamente sí, se van quedando ruinas. Pero donde cae hay un área enorme donde no queda nada, incluido el suelo se compacta, se transforma en una masa de donde todo se funde. ¿Ustedes vieron lo que sale de los volcanes? Más parecido a eso. Bueno, entonces, finalmente no existe tal desarme y el avance nuclear continúa y todavía más allá de incluso lo de Fukushima se sigue buscando seguir instalando este tema como fuente de energía, la base nuclear, aún en un planeta donde tenemos mucha sismicidad, incluso la existencia de armas que pueden gatillar terremotos, o incluso por la explotación misma del gas y el petróleo, se producen mini sismos que en las cercanías de algo nuclear ustedes saben lo que puede llegar a ser. Bueno, sigamos con este tema. También ocurre que Apple presenta una interfaz máquina-usuario en 1984. ¿Y cuál es el objeto que representa esta interfaz? O a través del cual el usuario interactúa con la máquina, es el ratón, famoso mouse. Ahora usamos el mousepad. Directamente todo es touch. Pero es el mouse, famoso mouse. Ahí. ¿Y por qué ratón? El ratón de laboratorio. El animalito utilizado por la humanidad para sus planes macabros, para probar qué pasa si se muere, qué pasa si queda atrapado y no resuelve el laberinto. Eso es que el ratón de laboratorio, todo lo que es prueba es usado para el ratón. Ratón, ¿por qué ponerle ratón a la interfaz usuario? Debería ser algo como ave, si es tan maravilloso, liberador, no sé qué, ratón. Acá, ¿quién es el ratón? ¿Es la máquina o es el usuario? Yo veía que la máquina es el laberinto y el usuario es el ratón. Bueno. Otro tema súper interesante, se empieza a avanzar en este tema de la inseminación artificial. Se insemina un óvulo, se empieza a trabajar la vida de manera independiente y aislada. Se empieza a aislar la vida, miren, y a crear vida como de laboratorio. Miren, vamos en el mismo esquema aplicado en distintas áreas. ¿Qué más ocurre? El Papa del momento, el Papa muy famoso, deja claro que la institución no busca la igualdad, ni busca liberar potenciando la explotación y la injusticia. No busca liberar. Literalmente, ese Papa tuvo un tema muy fuerte con personas de la iglesia en Centroamérica, en Centroamérica, que estaban haciendo un trabajo interesante con la pobreza y tratando de ayudar para que haya más justicia. Este Papa intervino para hacer lo contrario, para quitar a estas personas, los sacerdotes, y decirles, no, ¿qué están haciendo? Tienen que dejar todo como está. La desigualdad y la injusticia. Entonces estas personas decían, pero ¿cómo? Si nosotros supuestamente trabajamos para ayudar a las personas, darle oportunidades. Dijeron que no, que estaban malentendiendo la solidaridad. Y justamente, por lo menos cuando yo leí eso, parecía como que era lo más razonable y lo que desde chico la iglesia promulgaba. Era como que no coincidía con esto. Si Papa, si no me equivoco, era Juan Pablo II, no sé. Sí, es ese Papa que tenía supuestamente un halo de carisma y una cara bondadosa, una cara que parecía radiante y demás. Bueno, ahí van viendo que no todo lo que hace aparenta, a veces podemos equivocarnos, ¿eh? Igual el Papa termina siendo el representante de una institución, ¿no? Pero cuando uno de alguna manera está representando, como humanos representamos a la humanidad, seamos el mejor humano. Como madre representamos a las madres, seamos la mejor madre. Como hermanos representamos la hermandad, seamos el mejor hermano. Lo que digo es que no es que es de repente la persona
la que hizo eso, sino que es toda una institución la Sí, que... pero es uno el que ejecuta. Y Y como bueno, pero es cabeza de una parte de... institución, con más razón, lo que hagas es extremadamente visible y luego quedas, una vez muerto, completamente expuesto Bueno, a el aspecto más negativo que hayas por tenido eso en los vida. eligen. Entonces, ¿qué más? Miren, la ficción, la, Roma, la nueva Jerusalén, estaba haciendo esto. Se trabajó a favor de la justicia y la desigualdad. ¿Qué más? Se crea e instalan las formas de estado de emergencia, estas frases, así, palabras que ahora nos caen así como ¡pah! Hay que vivir bajo lo que eso significa. ¿Y eso qué significa? Estado de emergencia, ley antiterrorista, estado de sitio. Se utiliza un salvoconducto. Las palabras. ¿Qué ocurrió? Nosotros en este minuto estamos en Chile. ¿Saben quién instaló estos conceptos que ahora se utilizan en todo el mundo? Pinochet, Augusto Pinochet. Este país, Chile, tiene una historia terrible. Fue tal vez la última dictadura en terminar de esta región. Y de hecho Chile es el país, el último país en terminar con la esclavitud. El último país, cuando hacía ya mucho tiempo, que en Europa se había prohibido la esclavitud, por estos lados en América seguían las malas prácticas. Este país fue el último en aceptar que ya no podía seguir practicando la esclavitud. Una vergüenza. El mejor empezando de atrás para adelante, en ese sentido. Y eso no es solo un tema histórico, un dato más que contar, eso es parte de cómo se estructuran las mentes, la crianza, el linaje cultural de las personas que viven en un territorio. Bueno, también creo que fue uno de los últimos países, no sé si el último, no sé, pero sí que en su momento cuando salió la ley del divorcio, era Chile y unos pocos países más que no tenían ley de divorcio. Independientemente de que pudiéramos ver el divorcio como algo que rompe o no rompe una familia, lo cierto es que las personas que eligen divorciarse normalmente ya están separados, ya son personas que no pueden, no saben salvar las diferencias. Entonces, si esta brecha ya existe, ¿por qué no crear una instancia que les permita vivir ya, digamos, legalizar la vida que ya están teniendo? ¿No? Y poder, ¿por qué no les mostramos, de hecho, otros caminos para que esto no vuelva a ocurrir? Entonces, ¿qué ocurre? Si se estableció la ley de divorcio y luego empezaron a haber estadísticas en los países donde ya se venía practicando esta ley, de segundo, tercer divorcio y así. Ahora es como papel higiénico, papel de baño. Bueno, en fin, hagamos buen uso. Se instauraron estos conceptos legales, palabras que no son democráticos. Acá hablamos de un ser que se instala cual si fuera un rey, dictadura, sea democráticamente elegido o no, porque hoy en día el concepto de elección es bastante curioso. Las papeletas que se ponen, patobicas que ponen en la puerta de lugares donde se vota o no, hay unos movimientos extraños, además de las campañas publicitarias que algunos pueden hacer y otros no, para llegar ahí. Ustedes saben bien, todavía está muy lejos de ser algo de libre acceso y de igual exposición y de verdaderas ofertas que realmente se lleven a cabo en la práctica por estos seres que pretenden representar a un grupo, Bueno, a ahora una comunidad. el estado de emergencia se está utilizando ahora en Chile para justificar poder eh, cortar la salida o la libertad de la gente con esto de la pandemia. Del país, de la región, de la comuna, que son los barrios. Entonces, lo que les decía, el tema de la compartimentación, partimos de una geografía limitada por unas montañas y un mar, luego por región, zona árida, boscosa, lo que fuera, por una región, área más grande en kilómetros, lo vamos a reducir. Las personas dicen, de total, yo no voy a salir hasta no sé dónde, no voy a llegar hasta más allá. Y por ahí se acomodan.
Total, todavía no me llega tan cerca, igual no tengo plata para ir hasta ahí. Más cerca, finalmente no pueden ir ni siquiera al colegio a llevar a sus hijos. No pueden llegar a su trabajo. Ustedes saben lo que está pasando. Finalmente las personas no llegan al comercio que se pusieron, y bueno, todo es desde mi casa y que alguien lo lleve, alguien lo traiga, o ya veremos. ¿Qué va a pasar cuando no lo puedas ir a buscar? ¿Qué pasa cuando tu hijo va para allá y no vuelve? ¿O cuántas familias en este minuto no pueden encontrarse porque están limitadas al No, tránsito? fíjate la equivalencia con el tema del libro, que mantiene a la gente con menos ingresos, menos posibilidades, sin posibilidades de abrir sus negocios para trabajar. Yo otra vez pongo la tele, pero justo puse la televisión y estaban entrevistando a una persona que decía, ya no sé qué hacer. No puedo abrir mi negocio, estoy vendiendo en la calle, ya estoy en la miseria, he perdido todo, estoy lleno de deuda, y la situación es desesperante, y es la mayoría de la población. Entonces, y se va incrementando esto. Entonces, Se van incrementando. la verdad que es terrible lo que está pasando. Mientras es tan grande, tan oscuro, tan potente, tan profundo y tan pareciera sin vuelta atrás, esto no está siendo televisado, esto no está siendo mediatizado, esto no está siendo mostrado. Lo que se muestra es un aparente ser o intimidatorio a una aparente situación que amenaza tu vida. Lo que está amenazando tu vida es lo que está más cerca tuyo y no estás viendo. No estás viendo. Otra cosa, en 1984, con esto de los videojuegos, no solo la tecnología es quedarse mirando una pantalla, unos actores haciendo un drama terrible parecido al de tu vida, sino que además estamos con los videojuegos, empezamos con los videojuegos. ¿Quién no jugó jueguitos? Bueno, un juego famosísimo por esa época es el Tetris. Tetris. Este jueguito de que simplemente, jueguito hipnótico completamente, de encajar. Jugamos a encajar, juguemos a encajar, exactamente lo que aprendimos a hacer. A encajar. Nadie antes le importaba encajar. Es más, estaba mal visto encajar. Tenías que ser auténtico. No, ahora si sos auténtico te denuncian tus familiares. Puede pasar eso. ¿Qué más pasó? Para que veamos qué cosas tan bizarras empiezan a ocurrir. La hija de Gandhi, Indira Gandhi, de la India, mata a 700 sijes, mientras en paralelo 5.000 policías ingleses reducen a mineros en una protesta en Inglaterra. ¿Ustedes ven? Mineros, los mineros protestando por sus condiciones de trabajo, dan 5.000 policías. ¿Vieron? Qué desparejo, ¿no? Indira Gandhi, hija de un personaje, Gandhi, que todavía todo el mundo dice la paz, ¿quién símbolo de la paz? Gandhi. La inacción. No devolvamos violencia con violencia. Parece que Indira no puede. ¿Qué estamos demostrando? ¿Qué estamos diciendo con esto de yo estoy en lugar de poder? Mira cómo te reprimo. ¿Mm? Bueno, ¿qué más ocurre? Atentados. ¿Vieron? Ahora ya están acostumbrados a atentados. Atentados es algo que ocurre, como la naturaleza misma, atentados. No había atentados antes. Empezamos a enterarnos de atentados. Atentados en aumento. Y comienzan los secuestros de aviones. Vean, de las torres no fue el único secuestro de aviones. Venían de antes. ¿Quién secuestra un avión? Curioso, ¿no? Hay que saber a dónde va, hay que saber cómo manejar, hay que saber dónde, a veces hay que saber qué hacer, hay que tener un plan. Bueno, extraño. Y no cualquiera maneja un avión. Y no cualquiera maneja un avión, y menos en esa época. ¿Qué ocurre? Bioterrorismo. Estamos hablando de 1984. Bioterrorismo. Ah, miren cómo estamos viviendo ahora. No le temen a algo a un bioterror.
Exactamente, bioterrorismo 1984. El bioterrorismo empieza a mostrarse en Estados Unidos mientras siguen haciendo ellos sus pruebas atómicas. ¿Mm? Y mientras lo del pesticida en la India. ¿No? Evidentemente los laboratorios se estaban jugando con vida y se estaba liberando por ahí. La verdad no estuvieron, desde muchos puntos de vista, no estuvieron preparando, entre comillas, para toda esta situación. Y no es la vida amigable, es la vida del laboratorio, la que llega y se propaga indiscriminadamente. No está adaptada. Entonces, las modas, como decíamos del pop, empiezan a potenciar estilos, un determinado estilo. ¿Vieron estas bandas musicales que entonces hay 5 de chicos, de chicas, y una se viste de una manera, otra se viste de otra? Entonces, cada una de las chicas, de los adolescentes empiezan a copiar, no, yo soy de este estilo, no, que mi personalidad es así. Entonces se visten acorde, se comportan acorde. ¿Qué es esto? Ya no es encontrarte. Sí, o sea, igual eso venía un poco desde antes. O sea, solo a nivel de ejemplo de modas en la música, en la década del 60 era o eras de los Rolling Stones o de los Beatles, después eras o venías con el rock pesado de Led Zeppelin o algo, o otras bandas Sí, más pero no está tranquilas. pensado para que cada No, uno no, y sea un estilo en lo, particular. lo que veo es que empieza como esa diferenciación, pero en la década del 80 explota ya a nivel de Explota moda. ya, es Pues yo me cierto. acuerdo estando en el colegio que tenías los que eran los dark, que ya empezaban, Como punk, los punk, dark eran unos como que, góticos. que eran más góticos, se vestían de negro, se puede llegar a pintar los ojos. Bueno, en ese momento no se llegaban a pintar porque venía otro tipo entre comillas, porque lo iban a ver como gay, pero sí eran darks. Pero sí, ya empiezan, me acuerdo que también en el barrio aparecían unos que ya se decían que eran punks. Si bien lo que es el punk empezó 10 años antes en Inglaterra, pero por estos lados empezó, fue más en expresión en la década del 80, y así cada uno era como, tenías que ser. Vinculado al movimiento anarquista. Sí, sí, pero estaban vendiendo el tema de las modas, o Ujú. después tenías los que, me acuerdo, también en esa época, que empezaron las modas de cómo te cortabas el pelo. Si cortás cortito adelante y largo atrás, entonces, Claro. la permanente, entonces se Ujú. hizo muy fuerte eso a Sí. partir de ese. Configurar tu cuerpo de determinada manera para dar a entender que perteneces a un grupo u otro. ¿Qué más? Miren, el tema del espacio también. Nos dicen qué es vida, qué no es vida, que si hay vida, que si no hay vida. ¿Por qué si nosotros mismos podemos mirar y darnos cuenta y pensar por nosotros mismos, suponer que si hay vida acá y en otros lados? Se crea el SETI, este búsqueda, esta búsqueda de vida extraterrestre, justo cuando en la Unión Soviética ya estaba estudiando Venus. Vaya a saber por dónde estarían para cuando a todos nos dicen que vamos a empezar a buscar. El enorme espacio, vamos a empezar a buscar, si un día encontramos. Bueno, Sí, entonces nos incluso, hacen buscar afuera cuando ellos sabían y sabemos, y quisiéramos, si la información estuviera ahí no guardada, que en realidad siempre han estado dentro, no solo más allá, está en todos lados. Nosotros somos diversos como humanos. Los animales generan diversidad continuamente. Se adaptan a un clima en particular, a una isla en particular. ¿Cómo es que se propaga la vida? Y desde hace tiempo. Curioso. Pero ahí ya nos dicen que ya hay un alguien que lo busca por nosotros. Ya hay un alguien que nos dice si hay o no hay vida y si qué tipo de vida es y dónde está. Ya hay alguien que lo dice por vos. sí, sí, no, me acuerdo incluso en esa época, como que mediados después del 84, o un poquito más adelante, empieza a hablarse de los extraterrestres como ya discusión un poco más seria. Que decían algunos, no, yo no creo que existen, otros decían que sí. Me acuerdo que en el ámbito más religioso también había
había discusiones donde decían que existían o no. Y, no, la revista muy interesante fue de me las acuerdo primeras. un profesor, pero esto es de colegio católico, muy católico y afinado con la iglesia, decía que creía que Dios no era nada egoísta y podía crear vidas similares a la nuestra en otros lugares del universo. Súper. Todo un innovador. Sí, era como... ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran escuchado más allá? Pero bueno, era eso, ¿no? Un poco también tiene que ver con... Claro, lo que pasa es que de pronto la lógica de un joven que le gusta preguntar podría decir, pero ¿cómo? Si nos crearon a nosotros, ¿por qué nos pueden crear a otra forma? ¿Qué pasa con los animales? Si son bien distintos a nosotros, es otras formas de vida, puede ser en otros planetas, en otro tipo de condiciones. ¿Por qué no? ¿O acaso tiene limitaciones el creador? Pero bueno, creo que ese año y esa década fue bastante... Empezó un quiebre, ¿no? Quiebre. Un quiebre, pero ese quiebre o aparente quiebre, donde aparentemente el mundo parecía empezar a mostrarse más allá del horizonte, es porque del otro lado ya había alguien preparado para decirte un contenido en particular, para decirte qué pensar sobre ese tema. Porque están adelantados, ellos están del otro lado del horizonte, donde no podés verlos, pero hasta donde alcanza a llegar tu mirada. Entonces te preparan, te van diciendo, para que te vayas configurando, vayas entrando en la cuadrícula para ese mundo, para el mundo del horizonte. Bueno, y por eso elegimos este libro, porque tenía que, como que cierra todo el ciclo de esa época, a la época actual, donde termina mostrando que hoy es 1984. ¿Qué va a pasar en el 2024? Digo yo, ¿no? Porque serían 40 años. Sí. 1984, 2024. Bueno, ya ¿Qué pasará en 2024? la verdad que no sé si tiene que ver con números redondos, no, pero sí que es un plan. Es que a mí el 40 me suena a caja, cuatro lados. Yo creo que les gustan los números, ¿eh? A quienes les gustan los esquemas a esa escala, les gustan los números redondos, ciertos números, muy probablemente. Bueno, a los 40 años se habla de la crisis de la mitad de la vida. Un quiebre de paradigma muy grande. Y aceptar, porque en realidad es un punto donde hay algunos que dicen, esta no es la vida que yo quise tener, hubiera querido tener, entonces empiezo otra vida y se transforman en personas de 20, o se comportan como si tuvieran 20, quedan como fuera de tono, en apariencia sería como muy loco. Pero sin embargo, es una oportunidad, podría ser una oportunidad. El tema es que ya no vamos a vernos como alguien de 20 ni tener las capacidades de 20. Cuando estamos acá en este punto, finalmente hemos vivido, tal vez no eligiendo, sí podemos darnos cuenta que en un punto nunca es tarde para empezar a crear la vida, vivir como nos gusta, a manifestar lo que queremos, a decir lo que realmente pensamos y sentimos. Pero recuerden que no es lo mismo a los 20 que a los 40, que a los 60, que a los 80. No tenemos el mismo cuerpo, la misma resistencia y finalmente todos estos condicionamientos nos juegan en contra. Sí. Sobre todo la resistencia, ¿no? Las capacidades físicas. Bueno, a prepararse. Cuanto antes se den cuenta, cuanto antes vean cómo algunos han estado configurando la realidad que vivimos, tal vez puedan empezar a tener los recursos que necesitan para autoliberarse. Un beso, espero que les haya gustado el video. Gracias, Raúl, por haber estado acá conmigo compartiendo este tema tan agradable y no tan agradable, un poco controversial. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.